prácticamente. Qué bueno. ¿Cuánto habéis levantado ya de capital? Algo más de 1,5 millones. Wow. En 2, 3 años, ¿no? Que tenéis de vida. Sí, nacimos a principios de 2020, sí. ¿Qué tal? ¿Ha sido difícil levantar capital en España? Es difícil. A ver, es verdad que nosotros tuvimos un buen apoyo al principio a través del Company Builder y algún socio industrial y demás. Pero sí que es verdad que luego es complicado y sobre todo el último año con todas las subidas de tipos de interés por parte del BCE y de la Reserva Federal y demás, se ha complicado bastante más el levantar capital. Pero también es verdad que al final yo creo que si tienes una estrategia de crecimiento sólida, un producto sólido y sobre todo las cosas muy claras y objetivos muy reales y con un producto que, bueno, pues como te digo, demostrado y demás, creo que al final siempre va a haber financiación para ese tipo de compañías, ¿no? Claro, entiendo que ahora tendréis un productazo súper testado por un montón de clientes que ahora después nos contarás. Pero entiendo que en el inicio no fue así, que tendréis un primer MVP, ¿no? ¿Cómo fue ese primer MVP? Bueno, pues la verdad es que fue bastante gracioso porque ese primer MVP lo cerramos con Grupo Arzábal, que bueno, ya los conoces, tienen, tanto Iván como Álvaro tienen muchísimo reconocimiento en la industria y demás. ¿Cuántos restaurantes tienen ahora? Ahora mismo tienen tres, tienen el ¿Retiro? de Retiro, tienen el del Museo Reina Sofía y Sí. luego tienen el de Mercado de San Ok. Miguel, que bueno, esos son, en definitiva son varios puestos. Luego también tienen varios food trucks y bueno, tienen otras líneas alternativas también, ¿no? de restauración, pero lo que es restaurante, tienen esos tres. Y luego tienen un plan de expansión bastante ambicioso, la verdad que están haciendo las cosas muy bien. Y bueno, pues con ellos cerramos la realización de un piloto en diciembre de 2019. Decidimos, bueno, aceptaron hacer un piloto con nosotros, que la verdad es que al principio eran muy escépticos y luego se han convertido en absolutos creyentes, ¿no? Ha sido un proceso de Embajadores, ¿no? evangelización brutal. ¿Cómo les Y convencisteis? pues primero tuvimos una reunión en la que les presentamos en particular a Álvaro el proyecto. Les presentamos lo que queríamos hacer y demás. Eh, y luego tuvimos una segunda reunión en la que fuimos un paso más allá y les hicimos un análisis completo de toda su estrategia de carta, de pricing, oportunidades que potencialmente podían estar perdiendo, ya habiéndonos compartido datos, claro, porque para eso necesitábamos que nos compartieran datos. Y la verdad que en esa presentación creo que salieron bastante impresionados. Bueno, pues creo que fuimos capaces de hacerles ver varias oportunidades que tenían y que potencialmente podían no estar aprovechando en su negocio en ese momento. Y todo en base a datos, todo en base a analítica de datos. Y bueno, y creo que eso fue lo que dio pie a que accedieran a hacer un MVP con nosotros. Un MVP que curiosamente empezó a finales de febrero de 2020 y que tuvo que ser frenado en seco a mediados de marzo de 2020 porque empezó el cierre por la pandemia, claro. Eh, pero curiosamente, todo el periodo de pandemia y todo el periodo de cierre, suena mal decirlo, pero como compañía tecnológica no nos ha venido mal, la verdad, porque evidentemente ha sido un drama brutal, pero sí que es verdad que ha ayudado mucho en dos sentidos al sector. Uno, a la digitalización. Creo que ha habido muchos restaurantes que se han puesto las pilas en ese sentido. Totalmente. Y dos, nosotros cuando arrancamos el piloto con Arzábal, no había cartas digitales prácticamente. Existían QRs, como producto, había muy claro, pocos, ¿no? exacto, pero los restaurantes no las utilizaban. No veían la necesidad de utilizarlas ni el valor añadido que les podían aportar. Entonces, con Arzábal, por ejemplo, cuando empezamos el piloto, empezamos con 30 tablets en el restaurante, ¿no? Wow. Solo se accedía a la carta a través de tablet. Entonces, claro, Dejaron de utilizar cartas físicas. dejando de utilizar cartas físicas para reemplazarlas por tablets. Las 30 cartas físicas que tenían, 30-40 cartas físicas, las reemplazaron por 30-40 Esto tablets. fue en febrero, antes de la pandemia. Esto fue antes de la pandemia, claro. La pandemia cambió eso radicalmente porque la tablet dejó de ser necesaria. El cliente ya podía acceder
a la carta digital a través de su móvil, estaba habituado e incluso le gustaba acceder a través de su móvil. O sea que Arzabal sería de los primeros restaurantes de España, probablemente, que tuviera carta digital, o por lo menos de Madrid, ¿no? Sí, posiblemente, sobre todo en ese sector de restaurante premium, ¿no? Porque es verdad que la carta digital tenía cierta McDonald's o... adopción, pero Ujú, más en fast food, en restaurantes con un ticket medio un poco más bajo, ujú. ¿no? En restaurantes de fine dining o más premium, es verdad que no tenía mucha adopción todavía en ese momento. Qué bueno. Entonces, entiendo que vosotros ya teníais a nivel tecnológico un desarrollo de vuestra plataforma. Mm. No, para el MVP era cartón piedra todo. O sea que fue un PowerPoint Sí, y con ellos fue el desarrollo tecnológico de ese MVP. en realidad para el MVP lo que hicimos fue hacer una integración con su TPV, o sea, poder conectarnos con su TPV para sacar los tickets, para sacar la información de tickets diariamente. Y luego, básicamente, lo que hacíamos era analizar esa información, bueno, pues manualmente, ¿no? Con Excel, básicamente, para hacer la menor inversión posible en tecnología para el MVP, claro. Eh, y luego sugerirles cambios dinámicos de precios que nosotros aplicábamos a mano en el TPV. O sea, nosotros entrábamos en el TPV manualmente y periódicamente íbamos aplicando esos cambios de precios que validábamos previamente con el restaurante, con Arzabal. Una vez demostrado que eso genera un impacto muy positivo en la rentabilidad del local y en las ventas, concretamente en el piloto les generamos una mejora de rentabilidad del 30% a lo largo de 2 meses de piloto, pues ahí ya fue cuando obtuvimos la inversión que nos permitió desarrollar la plataforma tecnológica. Qué bueno. ¿Y cómo fueron esas primeras conclusiones? ¿Qué datos sacasteis y qué recomendaciones hacía vuestra inteligencia artificial en la plataforma? Bueno, en ese momento tengo que decir que no había inteligencia artificial. La inteligencia artificial era pues, la poca inteligencia que yo pueda tener, más la de mi socio. Entonces, la forma que hacíamos, básicamente lo que hacíamos a la hora de hacer el análisis era pues tratar de entender elasticidades de demanda ante las fluctuaciones de precio que íbamos proponiendo, canibalización, básicamente cómo la fluctuación de precio de un plato influía en la venta de otros platos dentro de la carta, y luego fundamentalmente pues márgenes de contribución y consumos por comensal, ¿no? Para tratar de mejorar esa rentabilidad. Esas métricas las íbamos siguiendo de manera diaria, ¿no? Dentro del local en base a las fluctuaciones de precio que íbamos sugiriendo y que íbamos implantando. Esa misma metodología es algo que luego fue en cierta medida lo que reflejamos en la inteligencia artificial con la que trabaja hoy por hoy Dynamite, ¿no? Tratando de optimizar el servicio, optimizar la rentabilidad, etcétera, etcétera.